cifras y criptogramas, descifrando mensajes ancestrales. En el vasto y silencioso panteón de la historia humana, existen voces que han permanecido mudas durante milenios. Son los susurros de nuestros ancestros, grabados en piedra, arcilla y pergamino, pero encapsulados en un misterio impenetrable, los símbolos de una escritura olvidada. Cifras y criptogramas, descifrando mensajes ancestrales, es un viaje a la mente de los lingüistas, arqueólogos y matemáticos que, como detectives del tiempo, han dedicado sus vidas a romper los códigos del pasado. Este documental explorará el proceso arduo y, a veces, fortuito, de traducir inscripciones y símbolos que, al ser descifrados, no solo nos revelan palabras, sino un tesoro de creencias, estructuras sociales, historias de poder y los latidos cotidianos de civilizaciones que creíamos perdidas para siempre. Es una historia sobre la ingeniosidad humana, la paciencia infinita y el poder de la comunicación a través del abismo del tiempo. La piedra de Rosetta, la llave que abrió el pasado. El punto de partida de la epopeya del descifrado no es un antiguo templo, sino un artefacto de piedra negra descubierto en 1799 en la localidad egipcia de Rosetta. Esta losa, conocida como la piedra de Rosetta, contenía el mismo decreto escrito en 3 escrituras diferentes: los jeroglíficos, el demótico, una versión simplificada de los jeroglíficos, y el griego antiguo. Este trío lingüístico se convirtió en la clave que abriría la puerta a la comprensión de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. El desafío de los jeroglíficos era monumental. Durante siglos, se creyó que cada símbolo representaba una idea o un objeto. La genialidad de Jean-François Champollion, un erudito francés, residió en una intuición audaz y correcta. Basándose en el trabajo de otros, como Thomas Young, se dio cuenta de que los jeroglíficos no eran solo pictogramas, sino una mezcla de símbolos fonéticos y logográficos. Al identificar los nombres de los faraones y las reinas, como Ptolomeo y Cleopatra, encerrados en los cartuchos óvalos que enmarcaban los nombres reales, Champollion pudo asociar ciertos símbolos a sonidos específicos. Fue un avance épico. Al final, demostró que un jeroglífico podía representar un sonido, una sílaba o una palabra completa. En 1822, Champollion anunció su avance, y el mundo pudo, por fin, escuchar las voces de los faraones. De repente, los monumentos de Egipto no eran solo grandiosos, sino que hablaban, revelando la mitología, las leyes y los rituales de una sociedad que había estado en silencio durante 1500 años. El caso del Lineal Barrio, un enigma resuelto y una historia reescribida. Mientras la escritura del antiguo Egipto comenzaba a desvelar sus secretos, otro misterio lingüístico se escondía en los palacios de la civilización minoica en la isla de Creta. El arqueólogo Arthur Evans descubrió en el siglo XX miles de tablillas de arcilla con una escritura desconocida, a la que llamó Lineal Barrio. Durante décadas, este guión desafió a los lingüistas. Se creía ampliamente que el Lineal Barrio era el idioma de los minoicos, no relacionado con el griego. Fue un arquitecto y aficionado a la criptografía, Michael Ventris, quien en la década de 1950 se embarcó en la tarea de descifrarlo. Su enfoque fue metódico y audaz, utilizando la estadística para analizar la frecuencia y la posición de los símbolos. Ventris, con la ayuda de la lingüista Alice Cover, hipotetizó que el Lineal Barrio era un sistema de escritura silábico, un símbolo por cada sílaba, y que el idioma que representaba era en realidad una forma antigua de griego. Cuando el filólogo John Chadwick verificó sus resultados y ayudó a descifrar las tablillas, la verdad salió a la luz. El Lineal Barrio no era minoico, sino el idioma de los micénicos, los conquistadores del segundo milenio antes de Cristo, que habían adaptado una escritura cretense para su propia lengua. El descubrimiento fue un golpe para la historia, demostrando que los micénicos, los héroes de la Ilíada de Homero,
eran de hecho griegos y que una forma de su idioma se había escrito más de 600 años antes de lo que se pensaba. El descifrado del lineal barrio abrió una ventana a la vida de los micénicos, sus estructuras sociales, su economía, registros detallados de ovejas y ofrendas a los dioses y el funcionamiento de sus palacios fortificados. Nos enseñó que la historia, a menudo, esconde sus secretos a plena vista, el código que espera, el misterio del Valle del Indo, pero no todas las historias de descifrado tienen un final feliz. En el actual Pakistán y el oeste de la India, floreció la civilización del Valle del Indo, una de las más avanzadas de la antigüedad, pero su escritura sigue siendo un enigma impenetrable. Su guión se encuentra en pequeños sellos de esteatita, tablillas de arcilla y objetos de cobre, con inscripciones que rara vez superan los 5 símbolos. A diferencia de la piedra de Rosetta, no existe un texto bilingüe, y a diferencia del lineal barrio, no conocemos el idioma subyacente que se escribía. La escritura del Valle del Indo, con sus más de 400 símbolos, es una mezcla de signos pictográficos y abstractos. Los investigadores no están seguros de si es un sistema logográfico, un sistema silábico o una mezcla de ambos. El obstáculo principal es la brevedad de las inscripciones. La falta de textos largos hace que sea casi imposible identificar patrones gramaticales o sintácticos. Los símbolos a menudo están acompañados de representaciones de animales, como el unicornio, lo que ha llevado a especulaciones sobre sus creencias religiosas y su conexión con el mundo natural. Sin embargo, la ausencia de una clave o una conexión lingüística clara con las lenguas de la región hace que el descifrado sea una tarea hercúlea, un rompecabezas sin caja ni imagen. Este misterio nos recuerda que, a pesar de nuestros avances, el pasado puede guardar sus secretos con una tenacidad inquebrantable. El futuro de la criptografía histórica, datos, IA y el poder de la computación. La tecnología moderna está transformando el proceso de descifrado. Lejos del enfoque solitario y manual de Champollion y Ventris, los investigadores de hoy tienen a su disposición herramientas que habrían parecido ciencia ficción en el siglo pasado. La lingüística computacional y la inteligencia artificial IA se han convertido en los nuevos aliados del arqueólogo. Los investigadores utilizan bases de datos masivas para digitalizar y catalogar cada inscripción conocida, desde el Valle del Indo hasta el lineal A de Creta, el predecesor del lineal barrio, aún no descifrado. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar la frecuencia de los símbolos, su distribución, su relación con otros símbolos y su posición dentro de las inscripciones. Esto puede ayudar a identificar si la escritura se lee de izquierda a derecha o viceversa, si es silábica o alfabética, y si ciertos símbolos actúan como separadores de palabras o como determinantes. Aunque la IA aún no puede decodificar un idioma desconocido por sí sola, puede generar miles de hipótesis y conexiones que un humano tardaría décadas en descubrir. La visión por computadora permite a los investigadores escanear, catalogar y comparar inscripciones de forma automática, identificando variaciones sutiles que un ojo humano podría pasar por alto. Los proyectos de ciencia de datos están creando modelos probabilísticos para determinar la probabilidad de que una inscripción esté relacionada con otra, o de que un símbolo en particular tenga un cierto significado. La tecnología no está reemplazando la intuición y el conocimiento humano, sino amplificándolos, proporcionando a los eruditos una lente increíblemente poderosa para analizar los datos y concentrar sus esfuerzos en las líneas de investigación más prometedoras. Estamos entrando en una nueva era de la criptografía histórica, donde la historia se está reescribiendo a la velocidad de la computación. El legado de los criptogramas, porque el pasado nos habla. La obsesión por descifrar estas escrituras no es solo un capricho académico. Los resultados de estos esfuerzos son asombrosos. El descifrado de los jeroglíficos egipcios nos dio acceso a los textos de las pirámides, revelando un complejo sistema de creencias sobre la vida después de la muerte y los rituales para asegurar la inmortalidad.
El descifrado de la escritura cuneiforme de Mesopotamia nos dio el Código de Hammurabi, una de las primeras leyes escritas, que reveló la estructura legal y social de una de las primeras civilizaciones. También nos dio la epopeya de Gilgamesh, uno de los poemas más antiguos de la historia, con una historia del diluvio que tiene ecos en muchas otras mitologías. Estas escrituras, una vez descifradas, nos dan una visión inigualable del alma humana, nos hablan de los dioses a los que adoraban, de las guerras que libraban, de los acuerdos comerciales que hacían y de las preocupaciones cotidianas de la gente común. Un simple registro de ganado en una tablilla de arcilla micénica nos da una visión de una economía que dependía de la agricultura y la ganadería. Los jeroglíficos en las tumbas nos muestran la creencia en un viaje al más allá. Estos mensajes ancestrales nos permiten conectar con las mentes de nuestros ancestros, comprender sus miedos y sus esperanzas, sus estructuras de poder y sus creencias religiosas. El proceso de descifrado nos enseña que el lenguaje es la herramienta más poderosa de la civilización. Es la forma en que el conocimiento se transmite a través del tiempo, la manera en que una cultura se define a sí misma y se comunica con el futuro. Y aunque algunos códigos, como el del Valle del Indo, siguen sin resolverse, la búsqueda continúa, porque la posibilidad de que una tableta de arcilla o un sello de piedra contengan la llave para entender un mundo perdido es una promesa demasiado grande para ser ignorada. El pasado nos sigue llamando, y con cada símbolo que desciframos, nos acercamos un paso más a comprender no solo quiénes fueron, sino quiénes somos. Así concluye nuestro viaje por el fascinante mundo de la criptografía histórica, donde las cifras y los símbolos nos han revelado un tesoro de conocimientos. La historia no solo está escrita en los libros, sino también en las piedras, esperando ser decodificada. Si este fascinante relato te ha cautivado, acompáñanos en nuestra próxima aventura para desvelar más secretos del pasado. ¡Hasta la próxima!